Amigos, amigas, estamos en Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos por la señal de ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este espacio en el que usted sabe, nosotros presentamos distintos puntos de vista, opiniones, perspectivas, enfoques. En Cuestión de Enfoques, nosotros abordamos los temas que hacen portada, que hacen titulares y que usted sigue en nuestras redes sociales por icn.digital y en nuestros noticiarios, en la mañana, al mediodía y en el estelar de la noche. Hoy nos acompaña el buen amigo Denis Gómez, el ingeniero Denis Gómez. Él ha sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral, es especialista en temas electorales y nos acompaña hoy para hablar precisamente sobre eso, sobre el proceso electoral hondureño, que usted sabe está ya convocado para elecciones primarias en marzo del próximo año y ya en ruta a las elecciones generales. Bienvenido, Denis, a Cuestión de Enfoques. Qué gusto contar con tu presencia. Miguel, buenas noches a vos y a tu audiencia a nivel nacional e internacional en esta sección que ustedes muy bien denominan Cuestión de Enfoques, para hablar de un asunto que debe crear en realidad certidumbre para la población y en esa certidumbre obviamente combatir la incertidumbre que nos preocupa, nos ocupa y nos preocupa. Pues Denis, nosotros hemos intitulado el programa de hoy de una manera provocadora: elecciones del 2025, elecciones 2025, ¿cómo y por qué cuidarlas? Estamos pendientes de todo lo que acontece con los temas electorales. Sabíamos desde el año pasado que teníamos por enfrente el reto de lograr consensos en el Congreso Nacional para que se eligiera a los titulares de los distintos órganos electorales. El Congreso Nacional, que había tenido un fin de periodo muy complicado, recordemos la comisión permanente, los desacuerdos para la elección del fiscal, finalmente en marzo decidió seleccionar de manera anticipada a los titulares de los órganos. Todos sabíamos que iban a ocupar sus posiciones en septiembre, a pocos días de haberse hecho la convocatoria a elecciones primarias. A esta altura ya quedó atrás este debate sobre la aprobación del presupuesto, ya quedó atrás la integración final de estos órganos y la decisión de quién presidiría, las rotaciones. Sin embargo, el tiempo avanza y nos enfrentamos al reto de cumplir con un cronograma y, más allá de eso, lograr que las elecciones en sus distintas facetas, la primaria interna y la general, pues cuenten con esa integridad electoral, que sean procesos electorales justos, transparentes, confiables para todos. ¿Cómo podemos hacer para garantizar la confianza de la población? Nosotros estamos en una posición de bastante responsabilidad como medios de comunicación, en tu caso como especialista en el tema, que nos orienta sobre estos asuntos y que además acompaña esfuerzos de sociedad civil, que normalmente estás haciendo hincapié en los retos que tiene el proceso. ¿Cómo podemos hacer como ciudadanía, como medios de comunicación, desde distintos espacios políticos y sociales, para garantizar que esto se logre, que esto sea una realidad? Bueno, Miguel, en realidad muy sugestivo el tema del programa de hoy noche, cómo y por qué cuidar las elecciones. Las elecciones son un adminículo, es algo que nos sirve para cumplir objetivos y buscar eso que todos ansiamos como país, el término de la democracia famosa, ¿verdad? Que puede ser interpretada y practicada de diversas maneras. En los últimos tiempos esto se ha descompuesto realmente y cada día nos está llevando más a ver acciones de oclocracia que de la misma democracia, ¿verdad? Y el país no es ajeno a esto. Celebremos, como dicen los señores ahí de la OEA, espacios como que están dedicados para, creo yo, buscar la información adecuada, ¿verdad? Pensando que en los bancos, en los grandes bancos, a las personas que van a manejar el tema de caja y de atención al cliente, en el tema de las transacciones,
se les enseña a identificar los billetes verdaderos o a identificar los billetes falsos, perdón, con billetes verdaderos y no con billetes falsos, ¿verdad? Y eso indica que nosotros tenemos que hacer una aproximación de los temas desde lo que realmente debe ser y no ser. Entonces, sí, hay un tema de suma importancia, Miguel, y es lo que tú también has dicho ahora en la introducción. Este es un tema que tiene que ver con transparencia e integridad electoral, que son temas eminentemente técnicos, no son políticos, y que por lo tanto en algunos momentos que son más bien la excepción y no la regla, deben ser considerados por aquellos que se dedican a hacer de las elecciones el medio a través del cual acceder al poder de la nación. Denis, mencionaste la palabra oclocracia, solo para que la gente tenga claridad de lo que quisiste decir en oposición a esa democracia a la que aspiramos. Por oclocracia se entiende la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso, como el despotismo del tropel, nunca el gobierno de un pueblo. Estás mencionando eso porque por momentos has percibido que la seriedad de los procesos electorales queda en precario por este dime qué diré en el que se enfrentan los partidos políticos, generando este desconcierto en la población. Nosotros sabemos que cada 4 años hay elecciones generales, que es el último domingo de noviembre. A nadie le han cambiado esa fecha. Esa es una fecha que no está en riesgo, y si estuviera en riesgo, pues estaríamos más que preocupados. Sin embargo, hay muchas voces, y la más preocupante quizás sea la voz del oficialismo, que habla constantemente del riesgo de un golpe de Estado, de que no vamos a tener un proceso electoral en la fecha que se tiene previsto. Y hasta ahora yo no he visto de parte de ningún partido, sino más bien el interés de que haya elecciones. O sea, si hay sector en este país que está interesadísimo que noviembre llegue rápido, son precisamente los partidos políticos. Pero nosotros no podemos adelantar la manecilla del reloj. Tampoco podemos cerrar los ojos y amanecer en noviembre. ¿Cómo podemos hacer para que esta espera, que no es una espera impaciente, sino que es una espera de trabajo, se convierta en una espera provechosa? ¿Qué tenemos que vigilar? Te lo pregunto porque producción tiene el cronograma electoral. Las autoridades salientes en ese sentido hicieron bien su trabajo, mandaron la documentación a donde tuvieron que hacerla, trabajaron. Bueno, no tenían todavía el reto de tener las elecciones encima, y prepararon un cronograma electoral en el que fueron datando las fechas. Tú estuviste en el órgano electoral. Esto es parte de la planificación normal. ¿Qué es lo que puede atrasar un cronograma bien hecho? Porque el cronograma es una expectativa. ¿Qué es lo que lo puede entorpecer en la práctica? Bueno, el cronograma electoral, Miguel, es prácticamente la herramienta legal que tiene el Consejo Nacional Electoral, en este caso, para poder administrar la elección, ¿verdad? Es el órgano constitucional encargado del tema de comicios y también de mecanismos de democracia directa, que eso tiene otra dimensión, ¿verdad? Solo quiero hacer un apartado ahí nada más, porque el término de oclocracia, en efecto, como lo describiste, y lo resumo yo aún todavía más, es cuando las leyes van quedando relegadas porque lo que se impone es la fuerza. Y más que los eventos electorales, en este nuevo gobierno, la cuasi instalación del Congreso Nacional de la República fue prácticamente un asomo de oclocracia. También tenemos inhabilitaciones, personas que están inhabilitadas, pero digo yo que las inhabilitaciones están inhabilitadas también en el país. Y entonces esos manifestaciones que tienen más que ver con la fuerza que con el Estado de Derecho son los que deben preocupar. El cronograma electoral, regresando al tema anterior, pues obviamente, reitero, es el instrumento legal, y lo que puede atrasarlo es
alguna intransigencia que puede haber desde el interno del Consejo Nacional Electoral. Me refiero a los que están administrando, a situaciones de presupuesto que te pueden llevar, Miguel, a realizar a abrir esa famosa puerta que en transparencia se maneja como el tema de las compras directas y que son una invitación, una tentación además para que se cometan actos de corrupción, y en ese sentido pues sí, el organismo electoral está en la obligación de que se vayan cumpliendo los tiempos de ese cronograma electoral para poder llegar al día D, que es el día cero, y se pueda realizar una elección de acuerdo, Miguel, reitero, no al criterio político, porque lamentablemente los partidos políticos envían ahí a personas que en su momento dicen: a mí me envió mi partido para ganar la elección. Y está bien, si vamos a hacerlo en base a los parámetros técnicos, no hay ningún inconveniente que la gane cualquiera, porque la tienen que ganar. Y entonces eso es el elemento básico de ese cronograma, que obviamente ya ha sido convocado todos los partidos políticos para el tema de la elección primaria, que es lo que verdaderamente está estatuido ahí dentro de lo legal y de la parte general posteriormente, y donde, Miguel, 9 partidos políticos, porque finalmente el Consejo Nacional anterior decidió desinscribir a 5 que no habían reunido el requisito del artículo 148, pues estarán obligados, si no en competencia electoral, como se presume serán 3 partidos políticos, 2 centenarios y 1 mutado, deben elegir también a sus candidatos a cargos de elección general por las asambleas regidas obviamente por sus estatutos. Es decir, lo que estás diciendo es que si bien estamos concentrados en la selección de candidatos por parte de los partidos políticos o en las elecciones primarias, no debemos olvidar también que los partidos tienen que abocarse a sus procesos internos vía asambleas, congresos, convenciones, cualesquiera sea el método que utilicen, que debe ser democrático, debe garantizar la participación equitativa y sin discriminación de sus miembros, y con todo el debido proceso que impida que haya reclamos posteriormente y que le corresponda al Tribunal de Justicia Electoral pues ocuparse de esos asuntos. Vamos a ir a la primera pausa. Estamos con el ingeniero Denis Gómez, estamos hablando sobre elecciones 2025, cómo y por qué cuidarlas. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Por diseño, una nueva conciencia. No nos estamos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el ingeniero Denis Gómez, especialista electoral, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que hoy nos acompaña para hablar sobre las elecciones en 2025. Vamos a elecciones primarias, internas y generales. 4 niveles electivos. Se elige presidencia, se eligen diputados al Parlacén en la misma papeleta, se elige Congreso Nacional, diputados propietarios y suplentes, y se eligen corporaciones municipales. Pero los partidos también en marzo van a elecciones internas. Eso significa que, independientemente del mecanismo que hayan definido, algún partido por ahí lo hace proporcional a los votos obtenidos en la presidencia, otro lo hace con una cuarta urna, otro lo hace a través de la elección en segundo grado de convencionales que son elegidos dependiendo de qué movimiento gana un municipio. Ese es uno de los procedimientos que me parece más interesante, porque no define ese mismo día quiénes son las autoridades, me refiero al Partido Liberal. Pero nos estaba comentando Denis que los partidos también tienen la obligación de hacer convocatoria de sus asambleas, convenciones, y deben ser el mismo día de las elecciones primarias, Denis, para evitar el trasiego de votos de partidos a partidos. Sí, la obligatoriedad en la ley está cuando se convoca para todos los partidos políticos elecciones primarias. Aquellos partidos que no tengan competencia interna entre movimientos, como se le denomina, o entre corrientes internas,
debe notificar al Consejo Nacional Electoral que la competencia no existe. Y una vez corroborado todos los datos que se le dan, debe autorizar al partido político para que el día de la elección primaria de los partidos políticos que van a ir a la justa comicial, ellos procedan a la elección de sus candidatos, en ese caso, para los cargos de elección popular que se deben realizar en las elecciones generales. Debe ser de obligatorio cumplimiento y el Consejo Nacional Electoral debe brindar el acompañamiento, ¿verdad? Esperemos que en esta ocasión eso sea cumplido a cabalidad, porque te decía fuera de micrófono, fuera de cámara más bien, de que en lo que denominaron la ley del fraude, que era la anterior al 2021, eso existía. Y en esta que aquellos que reclaman derechos de autor han dicho que esta es la ley de la transparencia, pues de igual forma queda contemplado y obligado. O sea que, por ejemplo, estamos hablando de partidos que no van a las elecciones primarias, como el Partido Salvador de Honduras, el Partido El Innovación y Pino. Unidad, la Democracia Cristiana, este Partido Naranja que se ha mencionado. Fíjate que no sé si al final lo inscribieron al Partido Naranja, Miguel. Se Bueno, pero suponía. si los logran inscribir, tendrán que ir a un proceso interno, ¿verdad? Ya no hay tiempo. La Bueno, inscripción. la convocatoria se hizo, la inscripción fue la que no se logró hacer. Sí, todos aquellos que no alcanzaron a inscribirse y a ser ratificada su inscripción o aceptada más bien por el Consejo Nacional Electoral tienen que esperar hasta el año 2025. Bueno, ya que estamos hablando del cómo y el por qué, entonces, ¿cómo podemos nosotros apoyar para que este proceso electoral? Bueno, lo primero es informarnos, lo que tú estás haciendo ahora, cuáles son las obligaciones que tienen los partidos, las obligaciones que tienen los candidatos. Vamos a ver, la ciudadanía no tiene que esperar a que haya aplicaciones y grupos de personas en sociedad civil o iniciativas juveniles para vigilar la idoneidad y calidad de sus candidatos y candidatas. Los candidatos en las primarias de los distintos partidos no pueden militar en dos movimientos. Es decir, si las personas aprecian que hay una persona que se está haciendo inscribir en dos movimientos, salvo que se utilice la figura de la candidatura única que existe para algunos partidos y se tiene que declarar y se tiene que anunciar, pues se trata de personas que están queriendo burlar la ley, pero también hay otras condiciones. Las personas tienen que tener la edad para postularse al cargo, tienen que estar libre de pecado y toda perturbación, como se dice en los procesos eclesiales. Me refiero a que no deben estar procesados, no deben tener auto de formal prisión y deben estar sentenciados o con sentencia firme que ya no admite recurso. No pueden ser personas que tengan demandas de alimentos sin estar cumpliendo con ellas, personas que tengan denuncias por violencia doméstica. ¿Te parece, Denis, que con todo este cúmulo de información que se suma a los requisitos legales, podemos mejorar la calidad de la representación? Bueno, Miguel, primero, ¿qué es lo que se debe hacer? Exigir que lo público sea público, Miguel. Se dice que las elecciones son de los partidos políticos, ¿verdad? Pero son financiadas con fondos del Estado. Entonces, para mí deberían ser elecciones para los partidos políticos, Miguel. Y el hecho de que haya financiamiento público ya debería ser una norma de que lo público sea público, y no lo es todavía. Entonces, eso quiere decir que hay un movimiento que no tiene mucha fuerza, pero existe, donde se busca que los partidos políticos ya no sean financiados con dinero del Estado, sino que cada partido político, con eso de la deuda pública que recibe, pues pueda desarrollar sus procesos de primarios, ¿verdad? Y creo que eso sería ya una condición que bajaría un poco ese nivel de denuncia de fraude electoral que es muy común en el país, pero no solamente en el nuestro, sino que en el continente que nos ocupa. Y entonces los partidos políticos deben ser los primeros interesados en vigilar que en sus planillas vaya gente que se aproba, Miguel. Tenemos un enorme problema ahorita con el tema del financiamiento por el narcotráfico.
Yo fui diputado suplente en el año 2006 y allá en los pasillos se rumoraba que había financiamiento irregular en las campañas, ¿verdad? Pero se manejaba como secreto a voces y entre a sotovoz, como se dice popularmente. En el 2017 aparece la Unidad de Política Limpia y aparece la ley. Y pues lamentablemente allá en los juicios de Norteamérica, de Nueva York, sale el tema de ese financiamiento, pero Miguel, más grave todavía que el año 2021 hayan cerrado los antiguos comisionados de la Unidad de Política Limpia, de acuerdo a una denuncia de una organización civil, con 30% de el financiamiento de campañas electorales sin ningún respaldo. Y creo yo que para el 2025 no podemos esperar esa historia ni para arriba en porcentaje ni para abajo. Bueno, Y reducir esa brecha. Denis, ya que mencionaste la Unidad de Política Limpia, nosotros tuvimos un momento debido a actividades profesionales en que estuvimos apoyando a esta unidad y la verdad, después de varios años, resulta bastante decepcionante que hasta el día de hoy no conocemos una tan sola sanción, ninguna suspensión de ninguna candidatura, más bien algo que ha denunciado públicamente el CESPAD, el Centro de Estudios para la Democracia, y es que se declaró la secretividad de esta información por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública de una manera totalmente contraria al interés público. Nosotros en el país no estamos interesados en absoluto en saber aspectos que se refieren al peculio personal, a lo que una persona tiene como posesiones, pero sí nos interesa saber cuánto gasta en campaña, quién se lo aporta y el origen del dinero y destino, porque no es posible justificar una serie de campañas que se juegan en redes sociales desde ya, en abierta violación a la ley, actividades públicas de campaña que se suman, como tú bien mencionaste, a toda esta cantidad de atribuciones que los candidatos tienen que llenar cantidad de requisitos, que deben llenar y cuyas atribuciones le corresponde vigilar precisamente a los miembros. Esa atribución la tienen los miembros de la Unidad de Política Limpia. Yo creo que basta de estar presentando como excusa que no se cuenta con suficientes recursos cuando una de las primeras cosas que la misma Unidad de Política Limpia debería estar pidiendo es dar marcha atrás a esa decisión. La misma Unidad de Política Limpia podría exactamente hacer lo que hizo hace unos años, y es pedirle al Instituto de Acceso a la Información Pública que elimine esa reserva absurda, que es una burla al espíritu de la ley y además una burla a la población que está más que preocupada, como lo han evidenciado recientemente ciertas evidencias que circulan por ahí, de que las redes ilícitas desde hace muchos años han sentado sus reales en este país y financian campañas, financian partidos, financian movimientos, financian candidatos y financian la vida de los partidos. Bueno, Miguel, lo cierto es que video mata relato, ¿verdad? Y en ese sentido, reitero, no es posible que vayamos a decir que en el 2025 otra vez 30% más o menos de ese dinero que están aprobando en los fondos de campaña, en los techos de campaña, vaya a terminar con que no tiene ningún sustento que permita hacer la auditoría necesaria, Miguel. Porque también otra de las debilidades que tiene la Unidad de Política Limpia es que cuando se van cumpliendo los plazos aparece el Congreso Nacional de la República, fiel a su intervencionismo, a su injerencismo, a su suplantación de funciones, dando prórrogas, y así es bastante complicado, aparte obviamente de que hay una cultura de impunidad impune que viene a sumarse a todo el tema de que se sume en este caso a la inseguridad jurídica electoral, pero que no deja de ser parte de un gran conglomerado que es la misma inseguridad jurídica que el país ya
está sometido desde varios gobiernos, incluido el que actualmente dijimos que en el tema del programa íbamos a hablar de cómo proteger. Estamos hablando del acceso a información sobre los recursos de los candidatos, saber los perfiles de las personas que aspiran a los puestos de elección popular, quién los financia, cuál es su mérito, si cumplen o no cumplen la ley. Por ejemplo, el llamado de la presidenta Castro a que sus funcionarios abandonaran las posiciones de puestos públicos desde los cuales pudieran hacer competencia en desventaja contra otros candidatos, se iba cumpliendo bien hasta que la misma presidenta Castro designó a la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, y la coloca al frente del Ministerio de Defensa sin ninguna razón que no sea meramente política, porque ni estamos bajo riesgos de guerra, ni estamos bajo ninguna circunstancia que obligue a tener a tu mejor carta en esa posición, salvo que se trate de elevarle el perfil. Y dado que el proceso electoral está a las puertas, el mensaje que se envía a la comunidad nacional e internacional es tan inapropiado como el que se envió cuando se designó a la ministra Moncada, una de las negociadoras de la CICI, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Es decir, efectivamente la presidenta Castro puede hacer todo lo que ella considere conveniente para su mejor gobierno y para ejercer mejor su mandato, pero mandar estas señales de ventaja política o generar incertidumbre sobre el rol que puede jugar el Ministerio de Defensa en la parte logística de las Fuerzas Armadas, que le corresponde a ejercitar las Fuerzas Armadas, siendo una precandidata del partido oficial, del partido oficialista, no abona para nada a la tranquilidad del proceso. Y volvemos al cómo. Pues hay que decirlo. Independientemente que no les guste, lo estaríamos diciendo si lo hubieran hecho los nacionalistas. No es correcto y creemos que es una decisión que no solo contraría la buena intención que la presidenta Castro hizo de prohibir a sus funcionarios competir desde el poder para acceder a posiciones dentro de su partido, como lo hace dar marcha atrás a esa decisión y colocarla en una posición donde más que confianza genera nervios. Bueno, Miguel, pero como estamos siempre en el tema del financiamiento, imagínate vos que la Secretaría de Defensa, todo el presupuesto que maneja, creo que es el segundo ente que recibe la mayor proporción del presupuesto general de la República, y la amenaza eventual que puede existir de utilizar parte de ese presupuesto en actividades que no tienen nada que ver con lo que les corresponde. Aparte de, por supuesto, que el tema de seguridad tampoco rinde en cuenta, ¿verdad? De cómo lo usan, en el son de que son actividades que tienen que tener la secretividad por ser de defensa y todo lo que siempre se argumenta. Y por supuesto que esa denuncia de CESPA es válida, pues, porque debería existir un registro de cómo y de dónde sale el dinero y quién lo aporta y por qué, ¿verdad? Como también en algún momento un ciudadano que conoces muy bien era del criterio que el financiamiento de los partidos políticos debería ser parte de exención del impuesto sobre la renta. Y en ese sentido es una amenaza, Miguel, porque la excepcionalidad del caso que estás mencionando se vuelve una excepción, pero también se vuelve una amenaza, reitero, en el tema de que vaya a aparecer un financiamiento no correcto desde la Secretaría, desviándose, aparte de lo que ya implica la premeditación, alevosía y ventaja, y de la búsqueda de posicionamiento en la competencia política, y amparados a que en elección general se le pide a aquellos que son funcionarios que 6 meses antes de la elección, que es justamente cuando venga el llamado para la elección general, deban renunciar. Pero esas son cosas novedosas, como dijo en su momento un ciudadano por ahí, y que verdaderamente no le abonan a nada. Miguel,
¿Cómo seguimos cuidando el proceso? Te voy a poner 2 puntos. El país no puede darse el lujo de repetir un evento como el del 2006, donde ese mismo ciudadano que te cité anteriormente nombró y salió al paso en el tiempo legal para declarar presidente a quien fue presidente en ese momento, pero tampoco debemos repetir aquel paso donde el otro ciudadano en el 2017 violentó también lo que decía la norma de 2 horas después del cierre de la votación a través de transmisión de resultados electorales preliminares y salió 5 horas a la 1 de la mañana del día siguiente. Ninguno de esos 2 eventos nos va a servir repetirlo. Eso hay que cuidarlo, eso hay que tenerlo bien claro. Hay una amenaza enorme a través del Consejo Nacional Electoral, por supuesto que sí, por las características, especialmente siempre se menciona uno, ¿verdad, Miguel? En particular, pero yo diría que hay que hacer uso de aquel criterio que la expresión popular nos dice y no es científica, no es técnica, pero dice: líbrame, Señor, de las aguas mansas, porque de las turbias me voy a librar yo. Entonces, estamos en juego con que ese Consejo Nacional Electoral pueda cumplir con uno de los requisitos que en transparencia e integridad electoral se maneja y se llama la capacidad que tengan los organismos electorales para administrar la elección. Hablemos sobre eso al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques hoy con el ingeniero Denis Gómez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, especialista electoral, conversando sobre las elecciones 2025, cómo y por qué cuidarlas. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hablamos del proceso electoral 2025, primarias generales e internas para los partidos que así lo tengan, con el ingeniero Denis Gómez. Él es ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y especialista en estos temas que son vitales para la democracia. Hemos mencionado cómo hay que informarnos, hay que demandar información a quien corresponda, a los políticos, a los partidos, a los órganos electorales. Tenemos un registro nacional de las personas que tiene un desafío importante, permanente en la depuración de ese censo que finalmente se le pasa al CNE. Tenemos un nuevo Tribunal de Justicia Electoral que también es parte de esa última reforma del 2018, pero que cuenta finalmente, Denis, con la normativa que tanto estaba deseándose se aprobara y que estaba esperando por ahí y que todavía no nos deja la certeza de si el Tribunal de Justicia Electoral será la última palabra, será la última voz. Siempre nuestro Tribunal Constitucional, nuestro Corte Constitucional se reserva ahí la última palabra, que deja muchas veces mal parada la alta magistratura de estos órganos. Y sin duda alguna hemos hablado de la Unidad Política Limpia. Hablaremos del Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué estamos cuidando las elecciones? Como bien mencionaba el ingeniero Gómez, hay que evitar el desorden, hay que evitar el caos que en otros procesos electorales hemos tenido. Comentaba yo esta semana con la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral que en algún momento se consideró las elecciones del 2012 como las peores elecciones primarias que se habían organizado alguna vez en nuestro país. Pero eso es porque también las del 2008 habían sido en su momento consideradas las peores elecciones primarias de la historia de Honduras. Yo recuerdo los diarios, en ese tiempo yo laboraba para un organismo internacional que precisamente estaba pendiente de este proceso, y recuerdo cómo los periódicos se llenaron, los titulares, los noticiarios decían que era imposible tener un proceso electoral peor que ese. Pero bueno, en 2012 nos cayó la boca, nos cayó la boca luego el del 2017 y el del 2021 no fue la excepción. Siempre hay alguien que dice que le hicieron fraude y siempre hay un partido que se lava las manos y no investiga. Y cuando nos referimos a un partido nos referimos a los tres, porque los tres partidos han tenido quejas, ninguno de ellos puede decir que está libre de esa mancha. Y si a eso le sumamos las irregularidades que
ocurren en los procesos electorales generales, pues podemos decir lo mismo. Tú mencionabas el proceso electoral de 2005 y luego el del 2017, que han pasado como los más raros. El del 2005 nunca se terminaron de contar las actas, nunca hay resultados oficiales finales. Uno de los magistrados salió al frente contraviniendo la opinión de la mayoría y declaró ganador al candidato del Partido Liberal, y luego en el 2017 ocurrió lo contrario. El Tribunal Supremo Electoral nos dejó en ascuas durante varios días y si bien es cierto el resultado electoral definitivo es el que constituye la sumatoria de la totalidad de las actas, la verdad es que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares arrojó resultados que luego se fueron modificando y que dejó ese sinsabor y sensación, esa percepción de fraude en la población que acompaña a esa elección. La del 2021, Denis, los magistrados, los consejeros han catalogado esa elección como una elección ejemplar, como una elección en la que no hubo problemas, pero nosotros sabemos que sí hubo dificultades, que hubo situaciones que no funcionaron de la mejor manera y que, para suerte del Consejo Nacional Electoral, el resultado fue lo suficientemente amplio para que no dejara dudas. Sin embargo, el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares no funcionó como se deseaba. Los sistemas de control biométrico a donde se desplegaron no funcionaron en todos los lugares, llegaron tarde, hubo serios problemas logísticos y, si bien es cierto, fueron elecciones relativamente tranquilas y sin mayores incidencias, ¿podemos decir que se aprendió de lo que no funcionó en el 2021 o la negación y la reiterada mención de que fueron procesos electorales ejemplares y únicos en la historia de Honduras hace olvidar que había aspectos por mejorar? Bueno, Miguel, te lo voy a poner en términos de indicadores, ¿verdad? He mencionado yo el tema de integridad y transparencia electoral. La elección del 2017, la OEA lo que no quiso decir en su informe final era que era una elección que no cumplía con indicadores internacionales de elecciones democráticas, lo que hizo Centro Carter recientemente ahí en Venezuela, ¿cierto? Entonces dijeron que la elección del 2017 era una elección de baja calidad técnica, porque la OEA juega política, ¿verdad? En el 2021, como lo mencionaste, sí, habían detalles que no quedaron, habían cabos sueltos. Yo fui parte del Consejo Consultivo en condición de suplente por el PINU, el titular era Jorge Aguilar, pero obviamente el hartazgo, y fue el hecho de ese enorme margen, porque también hay una máxima en elecciones que dice que voto masivo mata fraude, ¿verdad? En eso pues ya no había por dónde salir y por ahí se solventó. Lo cierto es que esa elección, cuando ha sido medida en base a los indicadores, mejoró la calificación del 2017. Entonces, el reto que debe tener el Consejo Nacional Electoral hoy y el país también es de que ese 56% de 100 que tenemos en la calificación del reporte global reciente, la podamos mejorar. El problema, Miguel, es que yo no veo mucho criterio técnico ni mucho interés técnico desde los partidos políticos, ¿verdad? Y lo que yo estoy diciendo así de manera muy personal es de que debemos asegurarnos el tema de la transmisión de resultados electorales preliminares, pero también de todo lo que significa la arquitectura y todo lo que significa la ingeniería de datos. Es más, he empezado a decir que deberíamos estar pensando a programar con tecnología blockchain que tiene una alta resistencia a la vulnerabilidad, porque lo que debemos generar en el proceso es certeza, Miguel. Que si vos me ganás a mí, sea con los votos que te dieron a vos, pero no me los quiten a mí, ¿verdad? Que si yo te gané a vos en la elección fue porque yo gané, pero aquí la narrativa es: no gané porque no pude ganar, gané porque Miguel Calix me hizo fraude. Y empiezan esas narrativas que nunca tienen los sustentos necesarios y entonces son cosas que debemos evitar. Debemos evitar, he dicho, lo del 2006, lo del 2017,
pero debemos también evitar el tema de la elección en datos, en el tema de datos, y aparece el hacker y entonces también aparece el anti-hacker, o peor todavía, que vayamos a escuchar narrativas que tuvimos un ataque de cibernético o de hacker de Macedonia del Norte, o peor, de Macedonia del Sur, que no existe, porque es parte de toda esa imaginación que se tiene en materia electoral, pero también en materia de gestión. Hoy hay discursos de cosas que no existen más que en la mente de aquellos que las quieren hacer. Y como yo digo en mi bitácora, donde trato de hacer, hago ejercicios neuronales, ¿verdad? Si el asunto no es real, es ficción, Miguel, y ya la ficción a nosotros nos agobia desde hace un bicentenario y más, ¿verdad? Bueno, como está mencionando todos estos detalles, volvamos al para qué. Nosotros necesitamos darle certeza, tranquilidad a la población. Las autoridades necesitan ser elegidas con credibilidad, necesitan ser legítimas en su mandato y necesitamos volver a ver un ejercicio de decencia política como la que vimos, de altura política como la que vimos en la última elección, en la que el candidato perdedor, Nasri Asfura, se presenta a la residencia de la hoy presidente Xiomara Castro a reconocer el triunfo de su contendiente y a ofrecer su apoyo, su ayuda, su respeto a la persona que había ganado la elección. Este episodio no lo vimos ni en 2017, tampoco lo vimos en 2013, tampoco lo vimos en 2009, mucho menos lo vimos en 2005. La última vez que nosotros vimos el reconocimiento del triunfo a un candidato ganador fue cuando el profesor Pineda Ponce reconoce el triunfo del presidente Ricardo Maduro, aun y cuando el proceso de inscripción del presidente Maduro fue bastante complejo. Pero recordamos que eso es un acto de altura política que nosotros vemos en otros países, que nosotros vemos en la Argentina, que nosotros vemos en Brasil. Bueno, en Brasil en la última elección no no ocurrió. El presidente Lula más bien enfrentó una turba parecida a la que se dio en los Estados Unidos, en aquel evento de enero, ¿no? Pero veamos que la pauta suele ser en los países democráticos que el candidato perdedor presenta su salud y respeto al ganador, lo llama por teléfono, aunque la campaña haya estado muy dura, muy acre, siempre se hace eso. Aspiramos nosotros a tener este tipo de procesos electorales que le dan tranquilidad no solo a la población, sino también a la comunidad internacional y a los mercados que están pendientes de nuestro riesgo país. Financiar una elección primaria en 1.500 millones de lempiras para que vayan a existir denuncias de uso de helio electoral, Miguel, no tiene sentido, ¿verdad? El proceso electoral debe generar certeza y reitero, si vos ganaste la elección, vos ganaste porque a vos te correspondieron los votos que te dieron y te los asignaron, porque la correcta asignación de los votos también es un medidor internacional y cuando no hay certeza en eso, hombre, ponemos en precariedad el estilo de democracia, entendiendo que elecciones no es igual a democracia, pero es a través de los puentes que se transitan para poder llegar a las aspiraciones de una democracia y tal vez de cumplir con el artículo 5 constitucional, Miguel, que entre otras cosas dice que el Estado debe procurarte un bienestar económico y social a la población, ¿verdad? Creo que de momento el bienestar económico y social es más para grupos cercanos, inmediatos, y allá eventualmente también para eventos personales, ¿verdad? Y en eso hemos quedado en una gran deuda por el aparecimiento de tanta publicidad engañosa, como se dice en mercadeo, que finalmente es campaña y es, como dijo von Bismarck, nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros lo que necesitamos es tener un proceso que sea creíble, Miguel, y que aun y cuando la negación sea un acto inmediato,
pero también ante la falta de evidencias de que existe un fraude, pues, lleguemos a la razón y digamos, hay denuncias, pero no hay evidencias. Y en ese sentido, poder decir que tendremos un proceso electoral donde la gente se le respete su voluntad. Si va a ganar la izquierda, que gane, pero que gane bien, no con fraude, ¿verdad? Si va a ganar la derecha, que gane, pero que gane bien. O si va a ganar cualquiera de ese amplio espectro entre derecha e izquierda, o la socialdemocracia, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero realmente, porque somos un Estado precario y porque solamente en este financiamiento para primarias, Miguel, hay un buen porcentaje de dinero que tampoco si no tiene los efectos para el cual se debe utilizar y sobre el cual vos, que conoces muy bien todo el tema político electoral del país, se dijo en su momento que la elección primaria era para fortalecer a los partidos políticos en su democracia interna. Nosotros tenemos un alto grado de desnutrición democrática en el país, y eso es lo que nos lleva a hacer más escenarios de los que sean posibles, algunos más ectópicos que otros, y nos ponen en calamidad, ¿verdad? Y reitero, en esos asomos que pueden ser ya principios, por segunda ocasión te lo reitero, de oclocracia, o cuando las leyes no importan y se tratan de imponer resultados o acciones. Bueno, vamos a la última pausa, Denis. Estamos con el ingeniero Denis Gómez. Al volver vamos a hablar sobre cuánta confianza tuvo la población en el órgano electoral después de la última elección. Ese es el reto que tiene la nueva autoridad electoral. Al volver vamos a ver cómo en el año 2022, cuando el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, que tiene su sede en el Progreso, presentó su famoso estudio de opinión pública. No lo vamos a decir nosotros, no vamos a opinar, no vamos a citar lo que dijeron los antiguos miembros del Consejo Nacional Electoral. Le vamos a mostrar lo que evaluó una encuesta respetada allá en el año 2022 sobre la confianza que la gente tenía en el Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos después de unos mensajes al último segmento. Continuamos en Cuestión de Enfoques con el ingeniero Denis Gómez. Estamos hablando de proceso electoral 2025. ¿Qué debemos cuidar? ¿Cómo cuidarlo? ¿Y para qué cuidarlo? A ver, en julio de 2022, el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, el ERIC, hizo público su reconocido boletín de opinión pública, en el que hace y da cuenta de la encuesta que realiza anualmente. Ese año la encuesta se aplicó entre el 28 de marzo y el 7 de abril de 2022, con una muestra de 1.540 encuestas válidas representativas de toda la población mayor de 18 años que vive en el país. Con un error muestral de más o menos 2.5% y un 95% de confianza, la encuesta se aplicó en domicilios y tuvo resultados interesantes. Le voy a citar algunos antes de mostrar la gráfica que nos interesa del proceso electoral, solo para que no quede en el tintero. En aquel momento, la población tenía 6 de 10 hondureños confiaban en el desempeño de la presidente Castro a 8 semanas de gobierno. Pero escuche lo interesante que es este dato. 77% de la población en aquel momento estaba de acuerdo en que continuaran las extradiciones. Eso lo digo a propósito de decisiones de los últimos días que, si uno piensa, bueno, la encuesta de Macrodato que publica ICN, que dice que 9 de 10 hondureños están en desacuerdo con esa opinión, no le haga caso a ICN y a Macrodato. Hágale caso a los jesuitas. Ya en el 2022 decían que 7, casi 8 de 10 hondureños quería que hubiera extradiciones. Piense usted si fue una buena decisión. Vamos al gráfico. En esa encuesta, fresquitas estaban las elecciones, porque estamos hablando de marzo-abril del 2022. Estaban fresquitas las elecciones, acababan de pasar. Mire usted y le pido a producción que amplíe un poco la imagen a donde dice Consejo Nacional Electoral. El color marrón es la desconfianza y el verde es la confianza. Denis,
75.2% de la población recién pasadas las elecciones de 2021 desconfiaba del Consejo Nacional Electoral y solo 24.7%. Eso es, 7 de cada 10 hondureños no confiaban en el Consejo Nacional Electoral después de la elección, que en opinión del Consejo Nacional Electoral ha sido la mejor de los últimos años. ¿Tu opinión? Bueno, la verdad es que la población hondureña sigue confiando en la elección, Miguel. Y ese grupo, hay un dato aquí que viene constante desde el 2012, por lo menos el registro que yo tengo es de que de cada 10 hondureños, 4 a 5 no tienen partido político, y el otro día vi uno ahí que andaba en 6. Pero van y creen en el proceso y votan. Entonces el 2021, el hartazgo de 12 años de gobierno generó que alrededor de, hay un margen de 700,000 votos ahí que no es, en la parte, en el registro histórico no estaban. Eso demuestra que de esos 4 o 5 de cada 10, bien fue un 50% a la votación. Entonces todavía se cree. Lo que le ha fallado al país son las instituciones políticas. Mira qué interesante el tema del Consejo Nacional Electoral, pero también anda por el camino de la amargura, la confianza que se tiene en el Congreso Nacional de la República y en el Congreso Nacional, en los partidos políticos, perdón. Esos tres bloques te dan a entender de que el tema del manejo político no ha sido el correcto, no ha sido el adecuado, y ante la confianza de la población de asistir a votar, viene el desencanto y la falta de cumplimiento de las instituciones políticas a corresponder a esa confianza que la gente tiene todavía. A ver, Denis, quiero reaccionar a lo que acabas de decir porque nos quedan apenas 2-3 minutos para cumplir el programa. En este gráfico usted ve a la izquierda las organizaciones, las instituciones que cuentan con altos niveles de confianza, que no significa que no haya desconfianza en ellas, es decir, sus razones tendrán. Estamos hablando de las iglesias, de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y los medios de comunicación. Por ahí vemos en toda la franja derecha las instituciones que alcanzaron su máximo nivel de politización y que son controladas por los partidos políticos. La conclusión a la que tú llegas es la siguiente: ahí donde la población percibe politización partidaria, la desconfianza es alta. Y yo creo que eso es lo que el gráfico dice. Ahí donde la partidización muestra su peor cara, la población desconfía. ¿Es este un mensaje, 2 minutos finales, es este un mensaje a quienes están en los organismos electorales, a quienes están en el Congreso Nacional, a quienes están dirigiendo el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, de los partidos políticos, ni digamos, porque ahí hay políticos y son partidos, pero de las otras instituciones? ¿Cuál debería ser su comportamiento para que esta confianza crezca y para que la población no termine juzgándolos de una manera tan dura? Un mensaje que se repite, porque además el de la POP, el Latinobarómetro de las Américas, te habla de un desencanto con el tema de la democracia y con una falta de méritos desde la parte política, Miguel. El recordado doctor Gaspar Vallecillo acuñó una frase y yo le puse 3 puntos suspensivos, ya te lo explico. Él llamó la anosognosia política, no darme cuenta del mal visible que padezco, y ese es el problema de los partidos políticos. Y yo le he sumado 3 puntos suspensivos y también hay una anosognosia electoral, ¿verdad? Los partidos políticos deberían de poner atención y las barbas en remojo, como dice él popularmente, pero creo que se han empecinado siempre en creer de que representan a la totalidad de habitantes cuando hay 4 a 5 de cada 10 que no tienen partido político, ni filiación, ni afecto, ni interés, y por lo tanto se convierten en abuso de poder, ¿verdad? Y lamentablemente las decisiones políticas son el caldo de cultivo para todos los males que actualmente tenemos en estas Honduras que transitamos, Miguel. Denis, entonces, para terminar y muy brevemente, en menos de 30 segundos, hay que defender las elecciones exigiendo de las personas que ocupan esas posiciones y de los partidos políticos un comportamiento ceñido a la ley y orientado al bien común, a la satisfacción de los intereses colectivos, rechazando todo acto que
le quite transparencia, que corrompa el proceso electoral y que reste la credibilidad y confianza en el proceso? El reto es enorme. Los partidos políticos o son los culpables de todo lo malo que nos pasa o empiezan a ser los precursores de cosas que vayan a cumplir diferente y a cumplir, reitero, como dice el artículo 5 constitucional, de buscar la mejoría económica y social de este país, que de momento es precaria, Miguel. Bueno, muchas gracias al ingeniero Denis Gómez. Como lo ha visto usted, hemos querido terminar con un tono crítico pero propositivo. Está en manos de ustedes, los miembros de los partidos políticos, las personas que ocupan puestos de autoridad, especialmente los órganos electorales, hacer que la población mantenga, uno, la confianza en los procesos electorales, pero que recupere la confianza en los órganos y en las instituciones políticas. Gracias, Denis, por compartir con nosotros tus conocimientos y por señalar siempre con esa claridad con que lo haces los puntos de mejora y donde no debemos dormirnos. Muchas gracias. Sí, bueno, Miguel, gracias por el espacio y ojalá podamos vencer la nosognosia que nos ocupa y preocupa. Bueno, una palabra nueva para aprender. Muchas gracias al ingeniero Denis Gómez, especialista electoral, y a usted muchas gracias por su sintonía. Soy Miguel Cáliz Martínez. Le recuerdo seguir disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia, y sintonizar Cuestión de Enfoques mañana.